Bueno, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es John González, presidente de primer año de Cuidado Intensivo, y el día de hoy les doy la bienvenida al Core de Neuro. Empezamos con el primer tema, que es fisiología cerebral. Entonces, teniendo en cuenta que la fisiología cerebral es un tema bastante vasto, tracé unos objetivos para poder guiar la charla. Primero es conocer cómo se comporta el transporte de fluidos en el cerebro, entender la existencia y función del sistema linfático en este transporte de fluidos, determinar las variables de presión intracraneal, presión de perfusión, flujo sanguíneo cerebral, reconocer los mecanismos de autorregulación cerebral y puntualizar los distintos actores implicados en la vasorreactividad. Entonces, sigue hablando, Sigue. señor. Unas consideraciones especiales. Tenemos que el tejido cerebral es un tejido complejo, especial, único en el cuerpo humano, el cual a pesar de su pequeño tamaño, que es de 2 a 3% del peso corporal, se lleva más o menos entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco. Eso es bastante. Con un consumo que más o menos va a ser el 20% del oxígeno a nivel del contenido arterial, con flujos normales o consumos normales entre 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Se ha visto que flujo por debajo de los 22 mililitros ya se consideran anormales y pues afectan todas las funciones básicas del cerebro y que es muy sensible a la isquemia. El cerebro cuando tiene una disminución en su flujo sostenida entre el 20 y el 30% ya va a producir daños irreparables en sus células y que es un órgano de eficiencia porque requiere un flujo óptimo, un drenaje adecuado para que se produzcan todos sus procesos. Entonces, eso lo que nos va a decir es que este es un órgano único en el que nos encontramos. Pues para no recordar toda la neuroanatomía básica, digamos que eso sería una charla completamente distinta. Yo quería recordarles un poco que el cerebro tiene un sistema especial de drenaje, que es el sistema ventricular, por el cual va a discurrir el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque pues, el líquido cefalorraquídeo es un componente bastante importante a nivel de la cavidad craneana que nos va a dar muchas alteraciones pues nos va a ayudar pues, entender cómo se produce este transporte de líquidos. Entonces tenemos que el cefalorraquídeo es un líquido acuoso, incoloro, un líquido que se produce a nivel de los plexos coroideos que se encuentran en cada uno de los ventrículos, circula a través del espacio subaracnoideo con una producción aproximadamente de 500 mililitros al día, total de 150 estático, y que se va a resolver en las granulaciones aracnoideas. Acá tenemos una imagen que nos regala Borón de cómo se observan los plexos coroideos en los ventrículos y otra en donde se observa la circulación desde los plexos coroideos y la circulación por el espacio subaracnoideo hasta las granulaciones aracnoideas. Pero, ¿será que esto es así de sencillo? Pues resulta que desde un tiempo atrás se ha considerado o se ha visto ciertas situaciones especiales donde pues tenemos pacientes que a pesar de que tienen alguna alteración en este sistema ventricular, pues no hay cambios, ¿no? Entonces, muchos investigadores en el campo se han hecho estas 4 preguntas. Si el plexo coroideo es una bomba inagotable que produce líquido inagotablemente, ¿cómo es posible que el aumento de la presión por este aumento de la producción no vaya a variar? Otra vez que si solo se generan los plexos coroideos en los modelos animales, donde se hace, digamos que la ligadura de estos plexos pues las arterias que lo irrigan, pues ¿por qué se sigue produciendo? ¿Por qué no hay un colapso ventricular? Sí, además tenemos la indudable certeza de que circula, que es un movimiento por convección, un movimiento de vaivén. ¿Cómo es posible que en pacientes con ciertas condiciones como hidrocefalia hidropática, con síndrome de hipertensión endocrinal idiopática, perdón, pues no se observe que hayan alteraciones como ventriculomegalia ni otros signos clínicos? Y lo último es que cómo es posible que estos pacientes como por ejemplo que tengan raquiestenosis, pues vamos a ver que no va a haber una alteración importante del líquido cefalorraquídeo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale tanta agua? Pues resulta que de este sistema. Este es un concepto nuevo, bueno, relativamente joven. Más o menos en el 2012 se describió que pues, el sistema cerebral también tiene un sistema linfático. Pues no es un sistema linfático
propiamente dicho como el sistema linfático periférico, pero sí se va a organizar en todo el espacio, como les voy a comentar adicionalmente. Entonces, como les decía, históricamente se pensaba que el sistema cerebral no contaba con un sistema linfático que iba a producir como todo ese desecho, toda esa absorción de exceso de agua, pero Michael en 2013 pues, consideró que en modelos a niveles de imágenes funcionales, vio que hay un espacio, digamos que es pequeñito, pues si se le mira desde la parte métrica, pero pues, en realidad va a englobar más o menos entre 40 y 60% de la superficie cerebral. Este sistema linfático se va a encargar pues igualito que el del el periférico de limpieza de desechos y exceso de agua y va a tener digamos que dos estructuras muy importantes que son los astrocitos, una célula glial importantísima en el cerebro y la acuaporina 4 que ya vamos a comentar qué es. Entonces acá vemos su mano izquierda, lo que es el sistema tradicional básico de un sistema linfático a nivel periférico y el cerebral. Entonces vemos que acá en el vaso arterial o en el capilar arterial, por diferencia de presión, se va a ver un ultrafiltrado de plasma hacia el intersticio, donde se va pues, a recoger albúmina, desechos del metabolismo y van a llegar a los vasos linfáticos y que al final se va a hacer un drenaje hacia el sistema venoso. Pero en cuanto al cerebro, lo que vamos a ver es que existe un espacio que va a rodear tanto los capilares vasculares arteriales como los venosos, que es lo que va a constituir el sistema perivascular del sistema linfático. Por aquí se va a discurrir pues todo lo que son los desechos, líquido cefalorraquídeo limpio, líquido cefalorraquídeo ya que va en drenaje, incluso pues todos pues agua y entre otros desechos, pero lo que se va a hacer es que este espacio perivascular va a ser creado por los pies de los astrocitos, que después la célula glial importante en este proceso, que en estas patas lo que van a tener son acúmulos de acuaporina 4, que es una proteína importante para poder realizar la difusión o la absorción de desechos y sobre todo de agua. Va a pasar todo este agua y todo este desecho hacia el otro espacio perivascular venoso y ahí es donde se va a producir ese, ese drenaje. Acá más explicado, un poco mejor esquematizado, vemos que en el punto uno entra líquido cefalorraquídeo limpio junto con linfa que va a ir drenando de los vasos perivasculares. Luego va a pasar el intersticio en el número 2 y en el número 3 vamos a ver que se va a ir drenando, ya sea pues por su mismo camino que sería el espacio perivascular, que serían digamos que los vasos linfáticos, o que se va a unir al sistema venoso por ejemplo, en la voz del cerebro, donde pues, se va a recolectar todo y va a salir por fuera de la dura. Entonces, a su mano derecha van a ver que tenemos una unidad perivascular acá resaltada en rojo, la cual se hace o se forma por la conjunción de los pies de los astrocitos que van a generar como unos espacios más o menos en forma de triángulo, con sus acúmulos de acuaporina 4 en el lado perivascular y que hasta esta geometría va a implicar o va a tener unas implicaciones clínicas bastante importantes. Por ejemplo, como vemos arriba, en situaciones especiales agudas, vemos que cuando hay vasoconstricción, vasodilatación e incluso en edema cerebral, este sistema va a estar afectado. Y diríamos que es un espacio muy pequeño, pero como les dije, esto es una superficie tan amplia que va a tener implicaciones clínicas muy importantes. Por ejemplo, en esta tabla vemos que incluso eh, en ciertas condiciones clínicas, como por ejemplo los edemas vasogénicos y el edema citotóxico, vamos a ver que va a estar implicada y que si se elimina esta acción de la acuaporina o si se conserva, va a tener ciertas implicaciones. Por ejemplo, cuando vemos en pacientes con edema vasogénico, vemos que al hacer delesión, o sea, al retirar esta acuaporina, vamos a ver que va a aumentar el edema, va a aumentar todo este líquido que pues se encarga él de drenar y eso no nos va a ayudar en pacientes con edema vasogénico. Por el contrario, en pacientes con edema citotóxico como en la CBD, entre otros, vamos a ver que al hacer la lesión de este edema nos va a mejorar un poco porque lo que va a hacer es que va a facilitar el influjo de agua más rápido a los astrocitos, o sea, va a deshidratar un poco más la célula. Y esto también se ve reflejado en lo que es, pues, toda la terapia. Incluso se ha visto que la dexametasona puede producir
que estos cúmulos de aquaporina no se expresen tanto. Entonces, ¿yo por qué les cuento todo esto del sistema linfático? Pues resulta que, como conocemos desde el pregrado, nos enseñaron una doctrina muy importante, bueno, que ha sido hasta el día de hoy nombrada por en la práctica clínica, que es la doctrina de Morrow-Kelly. Morrow-Kelly, por allá en el 1670 aproximadamente, entre 1600 y 1700, él consideró que el cerebro tiene tres compartimentos importantes. Entonces, la primera, se ha visto que en los últimos años, se han añadido otros componentes, se han añadido otros mecanismos que van a producir que esta doctrina pues ya no sea como la conocemos desde el principio. Pues en la doctrina 1.0 podemos ver que cualquier aumento del volumen en alguno de estos compartimientos debe causar una compensación en alguno de los otros. O sea, va a haber un sacrificio de esto o de los tres compartimientos para que pueda haber una homeostasis a nivel de los volúmenes intracraneales en un continente fijo. Pasando ya a estudios un poco más avanzados, vemos que en pacientes con condiciones clínicas en las cuales la presión de retorno o el drenaje venoso van a generar un aumento en la presión hacia atrás, en la dura y pues, en el cráneo, lo que va a hacer que ingrese un nuevo componente. Eso solamente en condiciones patológicas. Luego, en la versión 3.0, vemos que, como les comentaba anteriormente, hay pacientes con condiciones como hidrocefalia, como hidrocefalia normotensiva, como síndrome de hipertensión endocraniana idiopática, en el que no vamos a ver que estos componentes se comprimen o que se sacrifican. Entonces, ya llegamos a una última versión que es la 4.0, en la cual se incluye el sistema que les acabo de comentar, que es el sistema linfático, donde pues no es despreciable este sistema. Entonces acá vemos una imagen donde se ve pues la doctrina 1.0, la clásica, donde se ven todos los compartimientos que cuando vemos que se aumenta o se añade un sistema, pues va a sacrificar a los demás. En cambio, la 4.0 vemos que tiene eh, sistemas de autorregulación, sistemas venosos, líquido cefalorraquídeo y el sistema linfático junto con el cerebro, que son unos componentes bastante importantes que van a entrar en juego. Pero entonces, ¿cómo se autorregula o cómo se regula toda esta cantidad de líquido que les acabo de comentar? Resulta que se han descrito muchos mecanismos de autorregulación o regulación de todo este transporte de líquidos, los cuales se puede considerar que son individuales, pero en realidad van a compartir muchas características. El primero es la autorregulación, y es por el cual se producen cambios a nivel de la vasculatura cerebral para poder mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado y tener un buen intercambio y una buena homeostasis de todos estos procesos. Otro es la reactividad vascular al estímulo vasoactivo, en el cual van a entrar todas estas moléculas que producen una reactividad en el vaso, como lo dice la palabra. El acoplamiento neurovascular, en el cual el cerebro se va a autorregular al mismo, ya por vías sensoriales, vías de señalización neural. Y por último, la respuesta dependiente de endotelio, que en realidad va ligada a los otros tres, como ya les voy a comentar adelante. Entonces, esto no solamente que cada uno vaya por su lado, sino que es una sumatoria de todos los mecanismos que generan la autorregulación. Entonces empecemos con la autorregulación cerebral. Un poquito de historia muy rápidamente, pues desde que Alexander Monroe en 1783, era 1783, describió la teoría de Monroe y se dio cuenta también de que el cerebro tenía un influjo sanguíneo bastante importante porque tenía dos carótidas, dos vertebrales que se unen una basilar con respecto al brazo, por ejemplo, que solamente tiene una. Él consideró aquí algo está pasando, o sea, el cerebro es un tejido especial que requiere mucho flujo. Donders también se preguntó como, bueno, estos pacientes incluso animales que pierden la conciencia, cuando se producen hemorragias, o sea, algo sucede en cuanto al flujo cerebral y las funciones cognitivas básicas. Luego, Ángelo Mozo, perdón, en 1882 hizo una mesa basculante, un experimento muy importante donde vio que cuando los pacientes empezaban a hablar o pensaban en operaciones matemáticas, la balanza o caía hacia la cabecera del paciente, y eso también decía que había un aumento en el flujo, aumento en el volumen. Roy y Cherrington fueron más allá. Ellos en modelos de gatos, perros y conejos anestesiados vieron que sustancias homogéneas tenían un cambio a nivel de la autorregulación cerebral,
Bailey, por su parte, él contradijo todo esto. Él describió el efecto Bailey por el cual decía que la autorregulación de la tensión arterial se producía por la vasculatura. Entonces él decía que estos cambios a nivel cerebral se producían como pasivos con respecto a la circulación sistémica. Por otro lado, Seymour Ketty en 1948 ya utilizó el principio de Fick, donde vio que inhalando óxido nitroso en pacientes sanos y tomando muestras arteriales y venosas veía que había un cambio. Y por último, ya llegando a 1961 y pues en adelante vemos que la ASEN ha hecho unas contribuciones muy importantes que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral es aquella presión que requiere, o la presión transmural a nivel de las arterias cerebrales o la vasculatura cerebral que se requiere como mínimo para poder tener un buen intercambio de oxígeno, de nutrientes, de glucosa, entre otras moléculas. Esta presión de perfusión cerebral va a estar muy ligada a la presión arterial media, a la presión intracraniana y a la presión venosa cerebral, aunque esta última se va a ver más que todo incluida en pacientes que tengan ya alteraciones, condiciones especiales a nivel del drenaje. Entonces, vamos a quedarnos más que todo con la presión arterial y la PIC. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a estar influenciada por muchas cosas, como por ejemplo el consumo de oxígeno, necesidades metabólicas, va a tener una injerencia o va a estar influenciada mucho por la modificación a nivel de la resistencia vascular cerebral que vamos a ver adelante, cómo se producen todos estos procesos y por la presión arterial y el CO2, como les había comentado anteriormente. Entonces, la física detrás de esto, para poder pues entender un poco cómo pasa o bueno, cómo podemos calcular estas presiones, pues vamos a la ley de Ohm, donde vemos que flujo es igual a presión sobre resistencia vascular. Eso lo que va a decir es que el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión o del delta de presiones sobre la resistencia vascular. Y despejando la fórmula vemos que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral, lo que a su vez, teniendo en cuenta que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC, pues vamos a terminar despejando la fórmula pues para poder predecir estos cambios a nivel de las presiones. Entonces, al igual que otros sistemas, el cerebro también se comporta como un resistor de Starling. Acabamos una representación muy bonita en la cual podemos empezar hablando que por mecánica básica de fluidos, vamos a ver que el colapso de un vaso elástico pasivo debe ocurrir antes de que abandone un espacio con una alta presión. Y esto es lo que pasa a nivel del cerebro. Vemos la dura, que sería pues la dura y el cráneo, van pues, a llevar todos estos vasos subdurales que van a generar un colapso inmediatamente antes de que salgan del cráneo. Y precisamente este mecanismo fisiológico es lo que nos va a dar a entender de por qué la presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos la presión intracraneal. Porque lo que es la presión inmediatamente antes de este colapso va a ser igual a la presión intracraneal. Entonces, por eso vemos que al hacerse el colapso, inmediatamente en ese colapso se va a ver que pues, se van a igualar las presiones a nivel del sistema arterial o sistema vascular. Pues como consideraciones adicionales, vemos que pues, la presión arterial ingresa al cráneo, se va a encontrar con unas resistencias arteriales y venosas, siendo las resistencias arteriales las principales que van a dar el flujo sanguíneo cerebral, lo que van a acomodar y que van a tener, digamos que, juego con las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, que si vemos que hay una alteración a nivel del colapso, o sea, un aumento en la presión intracraneal, lo que vamos a ver es un retroceso o una transferencia de energía hacia atrás, alterando todo el sistema y todo el resistor. Y pues la presión tisular cerebral, que más o menos entre 8 y 13, y la presión de perfusión cerebral, que pues ya les voy a explicar exactamente en qué valores están. Devolviéndonos a los estudios de Lassen, pues vemos que aquí está la gráfica o la curva original de su estudio. Él vio que en 7 estudios con 11 grupos de pacientes veía que había un comportamiento entre la presión, el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial media. Él vio que en pacientes con hipotensión, por ejemplo, estos grupos de acá, pacientes sanos, pacientes embarazadas, incluso pacientes con hipertensión arterial,
entre mayor presión arterial media tenían, mayor flujo sanguíneo cerebral iban a observar, pero con una particularidad importante, y es que había un punto en el que por más presión arterial que se aumentara, pues no iba a aumentar el flujo. Y este lo describió como la curva o la plato donde se ve la autorregulación. Y yo que exactamente este punto se producía entre los 50 milímetros perdón, 50 centímetros por 100 gramos de tejido por minuto, sobre perdón, los 50 milímetros de mercurio sobre los 150 y a un nivel más o menos de flujo de 50 centímetros por 100 gramos de tejido. Y eso lo describió como la autorregulación con unos límites inferiores y superiores que son muy importantes. Acá tenemos otra gráfica un poco más esquematizada, ya la curva del Lassen que utilizamos nosotros. Está un poco variada porque acá vemos la presión la presión de perfusión cerebral con respecto al flujo, y en la línea roja podemos ver las resistencias vasculares cerebrales. Entonces, como decía Lassen, entre mayor la presión de perfusión, o la presión arterial cerebral, perdón, la presión media sistémica, vamos a ver que va a haber un aumento a nivel de todo el flujo, con límites inferior y límites superior. ¿Y por qué escribió estos límites? Porque vio que había por encima del límite superior iba a haber primero una compensación a nivel del vaso, donde iba a haber aumento de la resistencia vascular para poder evitar de que todas las presiones oncóticas, presiones hidrostáticas generaran edema, pero con una vasodilatación pasiva que se va a generar luego como una compensación del cerebro. Y por el lado del límite inferior, pues vamos a ver que a producirse lo contrario. Nos vamos a ver que a menor flujo, perdón, menor presión, menor flujo, y que se va a producir una vasoconstricción para poder mantener el flujo, pero ya con en vasodilatación, para aumentar el flujo con una vasoconstricción ya pasiva en los procesos de autorregulación. Entonces, esa curva no solamente es así dinámica, o no se produce solamente la autorregulación dinámica como la dijo Lassen, que solamente lo medía en 10 minutos, sino también con una autorregulación dinámica. Y yo pues quería mostrarles acá que pues esto se nos parece a lo que vemos muy frecuentemente en la unidad, que es pues las presiones o la medición de presiones intracraneales, como vemos la curva de la PIC. Pero bueno, acá a mano izquierda vemos que en ese estudio, por ejemplo, donde veíamos que pacientes ancianos entre 70 y 75 años más o menos hacían maniobras de sentarse y levantarse, se veía que midiendo la presión arterial, o bueno, la curva de presión arterial con respecto al Doppler de la cerebral media, veía que iba a haber unos cambios que se iban a parecer mucho a la presión arterial media. Y acá vemos bien esquematizado eso. Vemos que en la curva azul se ve el flujo sanguíneo cerebral, y acá en la roja vemos la presión arterial media. Y vemos que cuando hay cambios que no van a ser o sea, no van a ser como tantos cambios a nivel del tiempo, vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral tampoco va a cambiar mucho. Pero a medida que va empezando a cambiar más rápido, como en la maniobra de sentarse y levantarse, eso sí va a seguir un comportamiento parecido a la presión arterial media, como vemos allá, con cierto desfase, que pues eso es lo que vemos a nivel de la monitorización. Entonces, esto es un sistema de amortiguación que tiene este sistema de autorregulación. Por último, bueno, en cuanto a esta gráfica, pues también tenemos que no solamente es la presión, sino también los volúmenes, como lo dijo Monroe. Acá vemos que el cerebro pues tiene ciertos sistemas de autorregulación donde va a poder hacer de que va a poder permitir de que haya una autorregulación del flujo, pero también tiene un límite de distensibilidad. Pues como nos describió John en algún momento, pues vemos que acá hay una curva de presión intracraneal sobre el volumen intracraneal, donde vemos que este resorte también tiene un punto de quiebre, ¿no? Vemos una fase uno donde pues, el cerebro todavía tiene espacio para distenderse. Entonces vamos a tener una alta compliance con una baja elastancia. Pero ya vamos a empezar a aumentar más y vamos a poder empezar a presionar más este cerebro, donde vamos a llegar a una fase 2 donde todavía tenemos baja compliance con una baja peak, pero vamos a llegar al punto de quiebre que va a iniciar en la fase 3, donde a pesar de los pequeños volúmenes pequeños cambios de volumen cerebral, van a ser aumentos muy grandes a nivel de la presión, como vemos acá en la fase 3, que ya la curva empieza a ascender de forma abrupta. Y por último, pues quería, ya pues teniendo en cuenta
la presión dinámica la curva de autorregulación dinámica con la que les acabo de mostrar, cómo vamos a ver la presión a nivel de la PIC, en donde P1 va a ser ese pico sistólico que se produce a nivel de la extensibilidad arterial, donde, que va a estar transmitida desde la aorta, la sístole, con una caída en compensación a la insensibilidad de estos vasos y el cerebro, y que por último en la onda 3 vamos, pues digamos que en el punto 3 vamos a ver la onda dicrótica que va a asemejarse o va más bien a estar en concordancia con el cierre de la válvula aórtica. Que, pues, esto es un tema que digamos que vamos a ver más adelante en todo nuestro core de neuro, pero pues quería traerles como también la curva, sabiendo de que cuando P2, cuando aumentan, cuando empieza a haber aumentos en los volúmenes cerebrales, va a llegar a un punto en el que la extensibilidad del cerebro va a llegar a su punto de quiebre. Entonces esto apenas es la punta del iceberg. En realidad, este sistema de autorregulación tiene pues otros que los acompañan, como les dije en principio. Entre eso está el tono miogénico. Todas las células a nivel del cuerpo van a tener una polaridad. En el caso de los vasos sanguíneos, pues tenemos que tener una polaridad más o menos de menos 40 milímetros, menos 40 milivoltios. Entonces, cuando tenemos cambios a nivel de la presión transmural, vamos a ver que este potencial de acción se va a alterar y se va a producir cambio a nivel de las válvulas, perdón, sí, de las válvulas voltaje dependientes de calcio intracelulares. También vamos a ver un afluente de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Y por último, un aumento o disminución en el diámetro de las arterias arteriolas, sobre todo las piales, que son las arterias de resistencia. Entonces, esta gráfica es muy grande, pero pues vamos a resumirla un poco. En la zona A vemos que a mayor diámetro, perdón, a mayor potencial de acción, vamos a ver que el diámetro va a bajar, pues obviamente porque se va a producir una contracción y una disminución del diámetro, un aumento de la resistencia y por ende también un aumento a nivel del tono vascular. Entonces, acá en la parte más gruesa de la gráfica vemos que tenemos los canales voltaje dependientes, los cuales se van a despolarizar, hacer un influjo a nivel del calcio. Además de eso, el retículo sarcoplámico va a sacar calcio del citosol y lo que va a producir es toda la desfosforilación de la cadena de iosina y por ende la contracción como se ve allá, aumentando la resistencia de las arterias y las arteriolas. Sí, tenemos reguladores de estos sistemas, obviamente, como el endotelio, inervaciones extrínsecas, algunas glías, como por ejemplo los astrocitos, el CO2, el oxígeno, el pH, entre otros autorreguladores, que por eso a veces cuando ya pasan los límites superiores e inferiores a nivel de la curva de Lassen, se van a producir efectos contrarios a los que se describieron en algún momento, ¿no? Y por último, pues vemos que todas las transferencias que les comenté anteriormente desde la aorta hacia allá, vamos a verlo en lo que es la curva de la PIC. Entonces, otro de los mecanismos es la reactividad vascular, en el cual vamos a ver que ciertas moléculas, gases, entre otras, van a producir reactividad a nivel de la vasculatura cerebral. Entonces, el mayor vasodilatador o vasorreactivo, porque pues digamos que eso depende de la concentración del CO2, va a ser el CO2. Entonces, tenemos que cuando hay un aumento a nivel del CO2, va a haber vasodilatación, reducción de la resistencia y aumento del flujo. Y esto es un sistema que es compensatorio no solamente para poder mejorar el flujo sanguíneo cerebral, sino también porque este mecanismo lo que va a hacer es un barrido de ese CO2 que se encuentra a nivel cerebral. Y pues cuando hay concentraciones más bajas, producen la disminución. Vemos que hay aumento de más o menos del 3 al 6% por cada milímetro de mercurio de presión arterial de CO2 y disminución más o menos del 1 al 3% por cada milímetro. Otro es el oxígeno. En realidad el oxígeno pues tiene otras vías distintas por las cuales produce la vasorreactividad, más como por mecanismo secundario que por como mecanismo directo como lo hace el CO2, pero pues produce todo lo contrario. Cuando tenemos un aumento en la presión arterial de oxígeno, vemos vasoconstricción, aumento de la resistencia y reducción del flujo sanguíneo cerebral. Lo que vamos a ver lo opuesto, pues para no repetirlo, pues vamos a ver lo opuesto a nivel de la disminución de este gas. Entonces acá tenemos una representación un poco mejor que nos explica cómo pasa esto.
tenemos la curva de flujo sanguíneo cerebral con respecto a la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, en el cual vamos a ver lo que les comenté anteriormente, un comportamiento a la inversa en cuanto al aumento del CO2 y la respuesta también a las disminuciones de oxígeno. Pero lo que pasa aquí es que vamos a ver que la anhidrasa carbónica va a convertir el CO2 en hidrógeno, es lo que va a hacer. Primero, aumento va a hacer, perdón, va a disminuir el pH, pues causando acidosis, obviamente, pero vamos a tener que, acá tenemos un componente muy importante que es este canal catiónico. Él es el que va a introducir a la célula vascular todo este hidrógeno y lo que va a producir es aumento del factor hiperpolarizante derivado del endotelio, prostaciclina, prostaglandina G2, óxido nítrico, entre muchos otros, que van a producir la vasodilatación. Entonces, como les decía, esto es un mecanismo que va a producir un aumento del flujo para poder eliminar todo este CO2 que tenemos a nivel cerebral. Y por último, cuando tenemos cambios en el oxígeno, pues vamos a ver que el cerebro, pues al querido caerle, pues vamos a ver que todo esto va a producir cambios a nivel de la vasoreactividad, por ejemplo, las disminuciones locales de la presión de oxígeno, la falta de oxígeno, que va a llevar a mecanismos anaerobios que van a producir acidosis, la hipoxia local, pues llevando a la liberación de sustancias vasodilatadoras, como ya les expliqué, por un mecanismo que es directo. Incluso la disminución de la viscosidad van a hacer o van a generar que estos cambios a nivel de la vasculatura sucedan. Por último, uno de los más importantes es el acoplamiento neurovascular. Tenemos que esto es un mecanismo por el cual se produce un aumento de la actividad en una región localizada del cerebro por pues el aumento, ya sea de la actividad neuronal o por disminuciones en la oferta-demanda de oxígeno y glucosa. Entonces, este es el mecanismo por el cual el cerebro se va a regular a sí mismo, el cual él mismo va a hacer un feedback de todo lo que está pasando a nivel de todas las conexiones neuronales y de la vasculatura y lo que va a hacer es que él va a hacer este misma autorregulación, que es lo que llamamos la regulación de la autorregulación. Entonces, acá tenemos que la producción de todas las sustancias que les comenté vasoactivas, como el oxígeno, el CO2 y los iones, van a producir o van a llegar a este sistema de retroalimentación que está configurado por la barrera hematoencefálica y la unión neurovascular, que es muy importante, que van a llevar al cambio de flujo sanguíneo y a la autorregulación. Pero entonces, ¿qué es la unidad neurovascular? Para resumirles, son muchas células, tanto glías como neuronas, que pueden producir o que van a estar implicadas en la unidad neurovascular. Pero esta es de las más importantes, como les dije. Incluso el sistema linfático, la autorregulación, en realidad hace muchas cosas el astrocito y le debemos mucho a esta glía. Y lo que va a hacer es que va a activar estas células, va a llevar señales a nivel de las neuronas, que es la unidad neuronal, la unidad funcional cerebral, y lo que va a hacer es que le va a avisar de que algo está pasando mal. Estos astrocitos los vamos a ver que están ahí como miquitos pegados a nivel de la vasculatura cerebral y aquí vemos un corte transversal donde vemos que cuando se producen disminución a nivel de la demanda de oxígeno, de glucosa, eh, o incluso aumentos en la demanda cuando tenemos, por ejemplo, se ha visto que cuando hay estímulos visuales, la corteza cerebral también tiene un flujo sanguíneo bastante amplio para poder llevar a cabo toda esta transducción de señales que se traducen, valga la redundancia, por el ojo. Entonces, lo que va a hacer es que va a señalizar a las neuronas, las cuales van a producir ciertas sustancias, entre ellas, pues, norepinefrina, endotelina, angiotensina, histamina, óxido nítrico, que van a producir ya sea vasodilatación o vasoconstricción, y lo que va a hacer es que va a ser una autorregulación, o sea, va a ser la señalización del astrocito hacia la neurona hacia el vaso, y pues se va a producir la vasoconstricción por estas señales. Acá tenemos una imagen muy bacana. En esta imagen lo que vemos es cómo el cerebro se adelanta, va un paso más adelante de lo que pasa en su propio ambiente. Acá vemos que la actividad sináptica, cuando vemos que pues, se va a producir, digamos que el cerebro requiere tanto oxígeno que más o menos el 60% del oxígeno que requiere del 20% del gasto cardíaco que les comenté es para sinapsis, para actividad sináptica. Entonces, cuando él hace una actividad sináptica, por ejemplo, que segrega glutamato, lo que va a haber es que se va a ver un influjo de calcio para poder producirse la sinapsis y va a secretar otras distintas moléculas, lo que va a llevar a un aumento del flujo, que sería pues esta parte
digamos que como el aumento del flujo. Pero lo que pasa es que además de glucosa, él requiere también oxígeno para todos estos procesos, son muchísimos al día, o sea, en este momento estamos quemando muchísimo oxígeno. Entonces, él se adelanta a esta hipoxia que se va a producir y lo que hace es un feedback con adenosina, lactato, entre otros, para poder mantener esta curva donde se va a ver un flujo sanguíneo cerebral que va a estar acoplado a esos dos mecanismos que se producen, digamos que simultáneamente. Entonces, eso es algo muy, muy importante porque pues cuando vemos todos estos mecanismos, pues nos damos cuenta de que el cerebro tiene muchos mecanismos, digamos que un poco complejos, pero que traté de resumirles, en donde vemos la típica curva de Lassen por los mecanismos de miogénicos, neurogénicos, del metabolismo y endoteliales, que van a juntarse a nivel de esto. Pero bueno, ya me quedan 5 minutos. Obviamente no nos podemos ir sin hablar del metabolismo de la glucosa. No voy a extenderme mucho acá. Pues como les comentaba, el cerebro tiene un combustible, dos combustibles principales, que son el oxígeno y la glucosa. Pero la glucosa es obligatoria porque, como hemos visto, muchas células y muchos procesos a nivel del cuerpo se producen sin oxígeno, solamente con glucosa, y eso también lo hace el cerebro. Depende de un aporte continuo. Este aporte debe ser milimétricamente planeado porque cuando hay disminuciones, así sea de 20 segundos del flujo sanguíneo cerebral, vemos que se produce una caída de todos estos sistemas. Entonces, la señalización y los metabolismos que están íntimamente acoplados a este nivel, pues van a requerir un aporte bueno de glucosa donde se produzcan pues toda la fosforilación oxidativa que ahora voy a explicar. Es un órgano altamente oxidativo porque su principal metabolismo o su principal vía de metabolismo de la glucosa es la fosforilación oxidativa. No solo produce ATP, sino que también eh, produce mediante el metabolismo de la glucosa, crea neurotransmisores, defensa de acción antioxidante, entre otras. Y por último, hay un concepto que se ha visto recientemente que es el glucógeno cerebral. Hay quienes dicen que el glucógeno cerebral no existe. En realidad, digamos que se permiten ciertas licencias ahí en cuanto al glucógeno cerebral. Y no es que no exista, sino que es una reserva muy pequeña, muy, muy, muy escasa a nivel del cerebro y que se agota muy fácil y muy rápido. Por eso estos mecanismos son de cuidado. Entonces acá vemos una gráfica bastante ladrilluda, pero pues yo se las voy a resumir en lo que es la fosforilación de la glucosa, donde vemos que se produce más o menos 2 ATP y que van a llevar a la producción final de piruvato, en el caso de que haya oxígeno, o que se va a ir hacia lactato en el caso de que no. Entonces, ese piruvato va a entrar al ciclo del óxido cítrico a nivel de la mitocondria y lo que se va a producir es pues la generación de más o menos, son 38 ATP en total de todo el proceso, pero pues la mitocondria aproximadamente hace 30 ATP. Y entonces acá vemos que él tiene dos formas básicas o más importantes de generar esta glucosa. Primero, la vía glucolítica, que es la columna o el eje central de la gráfica, que es por lo que se produce piruvato. Este mecanismo lo utiliza sobre todo para la biosíntesis de neurotransmisores, entre otras sustancias. Y la otra es la vía de la mitocondria, en donde, pues como les dije, se produce la mayoría de la cantidad de energía. Por eso se requiere, para que haya una buena función, un buen funcionamiento de la mitocondria, se requiere que el oxígeno se mantenga intacto junto con un buen suministro de glucosa. Entonces, esta tabla se las traje porque, como les dije, esto es un proceso bien pensado por el cerebro, donde vemos que, como señala la flecha verde, por 0,88 moléculas de glucosa que se metabolizan, se produce la sinapsis por milisegundo. O sea, que se requiere casi que una molécula de glucosa por sinapsis por milisegundo. Entonces, hagan las matemáticas. O sea, es un metabolismo bastante rápido, eficiente y vasto, ¿no? Entonces, si tenemos alguna de estas alteraciones, pues vamos a tener pérdida de la conciencia entre otros sistemas, entre otros pues, procesos. Y por último, pues este es un sistema de backup del cerebro. En realidad, no solamente todo se hace mediante oxígeno y glucosa, pues cuando no tenemos oxígeno, el cerebro se la ingenia. Y esto es la lanzadera, aquí quedó mal, qué pena, aquí quedó mal, es la lanzadera astrocito neuronal
del lactato. Es por el cual el astrocito, como lo dice en realidad el título, va a lanzarle a la neurona como un salvavidas, que es el lactato. Nosotros pensaríamos que el lactato es un metabolismo malo y pues cada vez que vemos un lactato por encima de 2 ya empezamos a pensar como, pero el cerebro no lo ve así. Él es un poco más optimista. Mediante, o bueno, cuando se produce una pérdida rápida por hipoxia, por otro insulto a nivel de la neurona, él lo que va es a enviar glutamato hacia o bueno, va a secretar glutamato que se va a señalizar en el astrocito y este se va a dar cuenta que la neurona está pidiendo ayuda, haciendo que mediante el metabolismo de la glucólisis se produzca ATP pero este metabolismo se va a hacer sin oxígeno, entonces no va a tener, como les dije, piruvato, sino lactato. Pero pues la neurona también sabe cómo arreglárselas para poder utilizar el lactato y lo que va a hacer es que por 2 moléculas de lactato se va a producir piruvato y así va a poder ingresarlo hacia el ciclo del óxido cíclico. Entonces, este es básicamente todos los procesos, bueno, en realidad no son todos. La fisiología cerebral, como les comenté, es un campo muy amplio de la medicina. Pueden haber textos completos de todo esto. Traté de resumirlo lo más que pude. Entonces, como conclusiones finales de esta charla el cerebro es un órgano bastante importante, bastante complejo y muy inteligente. Hay que reconocer todos los mecanismos de autorregulación para poder impedir de que estos procesos tan bien pensados, tan sensibles a todos estos factores que se pueden producir, para poder pues, evitar que se produzcan en nuestros pacientes lesiones irreversibles en el peor de los casos. Eh, Muchas gracias. Preguntas de forma, entonces, lo primero que quiero decir Hola, es Joan, una cosa, la charla estuvo bien desarrollada, perdón que me fui antes, tengo una situación que resolver en la casa, ¿Quién pero, está hablando? aló, ¿ahí me escucha, John? Ahí, Doc. John, Espere. No, ¿ahí me escucho. escucha? Creo que estuvo bien desarrollada la charla. Ya, Lo ya le voy a único, conectar, Doc. aló, Momento, Doc. ¿qué hubo? Momento. ¿Ok? ¿Ya? Doc. John, ¿qué hubo? ¿Me escucha? Sí, señor, ahí lo escucho, Doc. Ya, estuvo bien desarrollada la charla, me tocó terminarla de ver de manera virtual, pero Tranquilo. digamos, el desarrollo conceptual de todo estuvo muy bien, estuvo chévere, creo que tiene unos artículos fisiológicos que son fundamentales que todos los lean. Lo único de forma que quería decirles es que tiene una muletilla que hay que resolverla y es Sí. ya por último, ya por último, ya por último, que se la conté como 10 veces dentro del transcurso de la Sí, charla, porque eso hace que uno piense que se acabó la extraño. charla y seguía, Sí. entonces no creo que digamos que sea, eso hay que resolverlo, mejor dicho, porque si no en las charlas posteriores pues la gente va a creer que ya acabó la charla, pero en general estuvo bien. Gracias. Listo, los escucho en la discusión. lo que yo estaba por decir es que cuando se planteó el tema de fisiología pues, cerebral es bastante amplio. Uno podría hablar 1 hora de metabolismo cerebral y nos quedaría faltando tema. Pero precisamente como tú lo dijiste en alguna de tus diapositivas, este es el abrebocas de todo el core de neurología y dentro de tu discurso resalto mucho y realmente te felicito porque creo que aunque te enredaste en tu discurso y las muletillas se pueden repetir y eso se podía ver como inseguridad, Sí. creo que entendiste gran parte de los conceptos. Y algo importante, o mi recomendación con estos temas que son tan amplios, siempre que tengas un tema tan amplio, tú lo viviste muy bien, tú hablaste Monroe Kelly, autorregulación, al final metabolismo. Intenta hacer, creo que es un consejo que también nos ha dado el doctor Yepes, puntos, o sea, como pausas de qué es lo que tiene que sí o sí quedarnos claro de autorregulación, del CO2, del metabolismo cerebral. Por ejemplo, el metabolismo cerebral, al final creo que todos nos sentimos como abrupto y como, sí, me voy a entender como, ¿por qué estamos viendo esto acá? ¿Listo? Y precisamente eso te va a ayudar a que
tú también tengas claro qué es lo que no se te puede olvidar cuando hablas, porque siento que no es porque no entendieras el concepto cuando estabas, por ejemplo, escogiendo la curva de enlaces, no es porque no lo entendieras, sino porque se te iba, te enredabas. Que eso también se va a ir solucionando pues cuando corrijas los muletillas y cuando pues, presentes o repitas la presentación una y otra vez. Pero creo que para hacer la primera presentación y de un tema tan amplio y grande, lo hiciste bastante bien. Yo le quiero decir que nos llevamos una sorpresa positiva de su presentación y es algo que usted va a ayudar a estar tranquilo hoy con un tema tan difícil. Hay unos mínimos necesarios y esto es para todos. Que no se pierda la estructura. Sus charlas deberían terminar con unas conclusiones. Sí, por Digamos, eso. decirle a un grupo de residentes de cuál intensivo que el cerebro es un órgano muy inteligente. ¿Listo? Y eso se lo digo respetuosamente porque usted tiene habilidades en oratoria. Entonces no abuse de las habilidades en oratoria para ocupar espacios que podrían ser ocupados con un contenido de mayor calidad de sus palabras. ¿Listo? Que tiene la base y le prometo que la va a construir en este gran programa, pero llene esos espacios con ideas que nos vuelven el cerebro hacia todos, pues porque concluir que el cerebro es un órgano sumamente inteligente después de una charla tan buena, es como, ¿sí me entiende? Entonces, ya que usted sabe que tiene buenas habilidades en oratoria, potencielas para que tenga cierres potentes, científicos, de rigor, de estructura. Ese creo que va a ser un consejo para usted, para las futuras charlas que se van a hacer. Y mira que tú planteaste unos objetivos y eso te pueden ayudar precisamente a cerrar las conclusiones de todo el tema que hiciste. A los puntos para que no nos perdamos al curso de la presentación y los que se hayan despistado como es un tema tan denso, pues uno se puede perder, lo retome y las conclusiones para que termines como con tus ideas puntuales. De eso te iba a decir que las referencias intenta que siempre sean del mismo formato, ya, porque algunas las usaste en versión ultra corta, otras las pegaste todas, que sean del mismo formato. No sé si alguien tenga algún otro comentario de forma. La verdad, pues como compañero tenía me gustó bastante la forma en que fueron hechas las diapositivas. Es clara, un diseño limpio que te servía a ti, que nos servía a nosotros. Me pareció que en tu charla pues te gozaste el tema, se notaba, lo dominabas y pues pienso que dejas la vara alta para Alejandro y a mí, que somos los que seguimos. Gracias. Nada, esto es la última imagen del metabolismo cerebral que nos dijo que era una imagen difícil de digerir y no se ve nada. Voy a intentar usar como esos enfoques que permite PowerPoint para ir siguiendo pues, para que se vea. ¿En esa? La La primera. anterior. Esa porque pues sí es... Pues. Arriba no se ve nada y te voy a pues, ir enfocando mejor la imagen. ¿Sí? Sí, lo intenté con las animaciones, Pero creo que no se vieron mucho, ¿no? que hay mucha línea. Sí, es verdad. Sí, y O pues, recortarlo, se quita la letra. Sí. Puede mostrar la imagen grande y después ir por párrafos para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, sobre ese punto, no hay no hay ningún sentido de no decir, esta imagen es muy difícil y después avanzar con la idea de la imagen. Digamos, sé que el cerebro hace eso, me refiero al cerebro al momento de dar el discurso, pero no tiene ningún sentido que usted se ponga un obstáculo después, antes de darnos una idea que va a ser importante. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica que les voy a explicar con el siguiente recorrido, vamos a hablar de las vías metabólicas. Esta imagen es súper ladrilluda, súper difícil. No, esa introducción a la imagen no se puede eliminar del discurso. ¿Listo? Listo. Pues. Por ejemplo, con ese tipo de imagen, que ese artículo es un poco muy largo, pero pues, hoy no necesitamos entender eso en este momento. Entonces, digamos que tiene unos puntos claros. Entonces, glucosa. Empezamos por glucosa y cuáles son las vías iniciales que toma. Entonces, se almacena el glucógeno, va a la vía de pentosa para el estrés oxidativo, va a la vía glucolítica. Y abajo, entonces, piruvato. ¿Cuáles son las vías que toma el piruvato? Se va hacia el lactato, se va hacia acetil-CoA, se va hacia oxalacetato, se va hacia la anina y cuáles son las importancias de cada uno. Eso era todo, digamos que lo más importante respecto a esa imagen, ¿sí? Entonces, siempre hay formas de simplificarlo, más teniendo en cuenta que esté un abrebocas y uno podría obviar toda la parte de la mitad de esa imagen y poner esas cositas claras como que son como
De hecho, ellos lo hablan como las zonas de ramificación del metabolismo, ¿sí? Ujú. Entonces, tienes esas cosas claritas y para qué vías toma, después miraremos cuál es la vía y todo eso, pero así, a grosso modo, se demora uno o 2 minutos en decir esto y ya está. Hay un consejo súper bueno de uno de nuestros artistas ya graduados y es las cosas que se pongan allí que tengan una explicación y un cierto. O sea, uno no pone las cosas en las diapositivas para adornarlas. Y uno está muy tentado a demostrar que sabe todo el tema y que lo domina. Lo que usted tiene, lo que usted pone allí le tiene que servir a usted para su discurso. Entonces usted pone una imagen, la imagen tiene que ir a, o sea, una idea y a una conclusión de esa diapositiva. Si no, usted adornó las diapositivas y está canchereando. Y ese es un atajo que todos tenemos al momento de hacer una presentación que es difícil, que es estresante, pero cuando se vuelven presentaciones funcionales, usted utiliza el recurso para su función y también para entregar ideas efectivas. Claro. La última recomendación que aprendí más, claro, usualmente uno siempre usa un libro o un artículo base. Es el que usted usualmente le muestra la referencia y el que usted siempre se basa. Ese artículo siempre tiene una estructura. Usted se sienta cada vez que lo termine de leer y que usted dice, este es un artículo que resume todo. Por ejemplo, a colocar en el libro, microempatías trombóticas, un artículo de 15 páginas y digo, uy, acá resumo todo. Me sentí cuál creo que son las estructuras. Entonces ustedes de ahí parten y lo empiezan a construir. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente yo sé, y para eso también la tutoría, que nosotros le ayudamos con la bibliografía y le decimos, vea, esta diapositiva es súper importante, no se le olvida colocar algo de historia del ASAM y todo eso. Pero cuando usted termina de hacer la estructura de su artículo, la traduce en una estructura de las diapositivas. Y hasta ahí comienza a ser como nuevas asociadas a artículos que usted va leyendo. Usted primero le hace el artículo, haga la estructura, porque si usted se pone a brincar, le puede pasar cosas así, que entonces quedan ideas al aire y no la cierra. Porque lo bueno de la estructura, que ya el artículo base que lo publican en Super Journal, es que él sí sabe hacer la estructura, nosotros todavía no. Entonces, apóyese sobre todo de eso y cuando termine la estructura de la diapositiva, empieza a coger el artículo que le mandó Juan. Ah, una de metabolismo, listo. Yo sé que fue la sección 6 del artículo, era, no sé, el tercer pilar. Tan, listo, la mando para allá abajo. Y con eso usted va cerrando siempre el contenido asociado a lo que le puso Juan y lo que usted está buscando en su parte. Es como una recomendación. Y lo de la animación de acercar, yo creo que es súper fácil. Después ¿se las sabe hacer? No, Yo no, se las enseño. Es muy fácil de hacer. creo que Le van a quedar presentaciones de 200 diapositivas y una vez las advierto porque solamente me quedan de 120. Pero es porque para eso hay que duplicarlo. claro, Duplicarla y replicarla para que vaya haciendo así la cámara. Y con eso usted va a tener una estructura más organizada, lo que decía Manuel. Cierra las ideas, acerca todo. Creo que el orador lo tiene, lo va a desarrollar mucho mejor, obvio. No se le olvide, el pilar de las conclusiones, como dijo Manu, muchas veces uno llega al final de la charla, cuando cierran los adultos al final de la charla. Y siempre me decían, eso es lo que más nos interesa. O sea, Que si uno solamente se sabe todo eso, yo quiero saber sus conclusiones, porque las conclusiones usted me va a decir que hay nuevo y que no se me puede olvidar. Y lo que le decía Paloma, súper bien. Si usted tiene clara la estructura de los objetivos, es solamente responder sus objetivos. Lo responde en las conclusiones. Es súper importante. Bueno, vale, muy gracias. bien. Preguntas de fondo. Gracias. John, ¿qué es el cociente respiratorio? ¿Y cuál es el cociente respiratorio del cerebro? No sé exactamente cuánto es. No, Sé que lo leí, pero no. perdón, en realidad. Sé que tiene que ver, pues, obviamente, con cómo se comporta la vasoconstrictividad con la respiración, pero no. Una tarea que es de tema amplio. El cerebro tiene una ventaja evolutiva y es que, a diferencia de otros órganos, tiene todos los tipos de gluten para expresar, pero tiene, al momento de hacer la glicólisis, exoquinasas inespecíficas. Exoquinasas inespecíficas, es decir, enzimas capaces de coger moléculas de 6 carbonos de los carbohidratos que no solamente sean glucosa para activar sus vías metabólicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro tiene un metabolismo
muy dependiente de la glicólisis, gracias a la relación simbiótica entre el astrocito y la neurona. ¿Listo? Yo pensé que usted en esta diapositiva no lo iba a decir, pero me la quedé esperando, y es parte de ese acople metabólico y vascular implica que el astrocito, que tiene espacio de sobra en el citoplasma, tenga un metabolismo dependiente de azúcar, de glicólisis, ¿sí? Para entregarle el piruvato necesario al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, no el ácido cítrico, ¿sí? Para que ahí sí, en un sistema más eficiente de producción de energía, en la fosforilación oxidativa, la neurona tenga una moneda de un intercambio. Es como si el astrocito trabajara en dólares y la neurona en pesos. Entonces le está entregando, la neurona está ganando en dólares, pero los va a gastar en pesos, ¿me explico? Sí. Una moneda mucho más cara, pero aquí se duplica o se triplica su eficiencia energética. Eso es muy importante porque el astrocito, entonces, por su ventaja citoplasmática, tiene más espacio para todas las enzimas de la glicólisis, y la neurona, con una proporción mayor de mitocondrias, tiene más espacio en todas las criptas mitocondriales para un metabolismo oxidativo. Oxidativo me refiero a extremadamente dependiente de la disponibilidad de oxígeno, y por eso se vuelve crítico el oxígeno en el metabolismo. ¿Listo? Solo te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Tenés limitaciones de asumir que la presión de perfusión es igual a presión arterial media menos pica? ¿Tenés limitaciones? Porque eso no es siempre, o sí. Edema cerebral. Limitaciones de- De asumir que presión de perfusión es igual que presión arterial media menos pica. Edema cerebral podría ser una variable que pues, va a alterar la presión, pues esa relación, ¿no? Entre presión arterial menos presión intracraneal. No, es el ejemplo donde esa En fórmula donde es esa muy buena. funciona. No, Exacto. muy buena, es excelente. O sea, Bueno, la sí, pregunta es, uno normalmente asume que la presión de perfusión es lo que tú explicaste muy bien, presión arterial media menos pico. aquí se ilustra. Pero, ¿qué hace que esa relación no sea tan lineal? O sea, que yo no pueda decir que siempre que haya un aumento de la presión arterial media va a haber un aumento de la presión de perfusión cerebral, o siempre que haya una disminución de la presión intracranial no se va a alterar esa relación. O sea, ¿qué limita que esa fórmula sea aplicable siempre? Que eso estaba en el artículo, de hecho, que tú lo mostraste en un Rockery 4.0. La fase donde aumento de, o sea, cuando hay una pérdida de la autorregulación cerebral. Cuando supera el límite superior o cuando supera el límite está inferior. el límite inferior. Esa es una, la Sí. presión crítica de cierre. Por eso, un paciente con hipertensión intracraneal al nivel de eso es donde no es el ejemplo. O sea, donde están los extremos de la curva, donde lo que se acaba de mencionar, ahí no es el ejemplo ideal de que presión de perfusión cerebral es igual a PAN menos pico. Esa es una. ¿Qué otra? El aumento del drenaje extradural, o sea, todo lo que se oponga al drenaje cerebral. Aumentos en pues, digamos, taponamientos cardíacos, aumentos en la presión. Entonces, ahí viene el sistema linfático, que es lo que tú claramente explicaste, porque ahí es donde entra a jugar una intervención dentro de esa relación que no es lineal, o sea, no es una relación matemática en el 100% de los casos. Y te falta otra. La lesión intracraneal. No, porque eso iría de mano con lo que te acaba de explicar, Juan Diego, ¿por qué no? ¿Qué pasa cuando entra la presión arterial a la bóveda craneal? O sea, la presión arterial que sale de la aorta, que es, no sé, 110 de media, o no sé, 65 de media. ¿Llegan esos 65 acá? No. Va disminuyendo el porcentaje por la resistencia que se opone al La flujo. transmisión de la onda no es la misma, ¿listo? Entonces, eso no es 100% lineal, o sea, la presión arterial media que necesariamente llega y entra a mi cavidad craneal no es la misma que sale de mi aorta. Esa es otra limitación. Se pueden ver muchas, hay una muy interesante que es la compartimentalización de la presión intracraneal. Por ejemplo, en presencia de edema cerebral
el territorio de la cerebral media, usted puede necesitar una presión de percusión mayor en ese territorio, pero no las mismas presiones de percusión para perfundir la pica. Ok. Ahora,